12 del mediodía, 3 minutos. Bienvenidos a Vicky en Semana. Hoy un tema muy especial porque hablaremos de la reapertura que se está hablando en el país, según lo decretó el propio presidente Iván Duque. Y recordemos que él, en medio del anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo, pues también dio a conocer los nuevos sectores a los que se les va a permitir la reapertura precisamente desde hoy, cuando comienza lo que ya se conoce como el nuevo periodo de aislamiento preventivo obligatorio decretado en medio de la pandemia por el coronavirus. Los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Periscope y por supuesto en semana.com. Y los invitamos a que nos acompañen a través del numeral Reabrir el País Es. Lo que se dice es que por lo menos otros 6 millones de colombianos saldrán de sus calles o ya saldrán de sus casas a partir de esta mañana, cuando ya lo permite el propio presidente Iván Duque. Y saludamos a nuestros invitados. Vamos a estar hablando de qué significa reabrir al país hoy con las nuevas condiciones que ha dado el gobierno nacional. Está con nosotros Rafael Nieto, es viceministro de Justicia. Está Javier Cabrera, él es el presidente de la Sociedad de Geriatría. Está también Alberto Bernal, que es economista y nos va a acompañar en todo este debate. Y Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde. Pues a todos ellos y a ustedes bienvenidos y comenzamos directamente. Rafael, ¿qué significa reabrir el país? ¿Reabrir el país qué es? Debería significar que los distintos sectores de la economía vuelvan a producir y debería significar que también el comercio y por tanto los consumidores puedan acceder a los productos que los sectores reactivados se supone que podrán producir desde ahora. Lo que ocurre, sin embargo, es que primero el sector del comercio no entra aún todavía en reactivación, lo que genera unas enormes preguntas para los que sí podrían producir. Y por el otro lado, el gobierno nacional ha delegado en gobernaciones y alcaldías la posibilidad de que definan ellos los tiempos de entrada de los sectores productivos que el gobierno nacional en principio libera. Con lo cual, en realidad, la decisión termina en manos de las autoridades locales y muchos de esos sectores que deberían entrar en actividad ya no lo van a hacer, sino hasta cuando las autoridades regionales y locales lo permitan. Javier Cabrera, presidente de la Sociedad de Geriatría, le hago la misma pregunta. Reabrir el país ¿qué significa? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que desde el punto de vista médico tenemos un mayor riesgo de contagio, un mayor riesgo de desenlaces adversos. Sabemos que persisten los contratos informales con intermediación laboral ilegal al personal de salud. Sabemos que persisten los momentos donde los contratantes no asumen esta obligación de proveer los elementos de protección personal. Los cálculos que se han hecho para que las ARL provean de elementos de protección personal al personal de salud no son suficientes. También hay unos cálculos que ha hecho Fasecolda donde advierten que los elementos de protección personal con los cálculos que se han hecho desde el gobierno nacional no alcanzan para suplir las necesidades en elementos de protección personal para el personal de salud, y esto solo mirando el personal de salud que se encuentra en los hospitales y las clínicas, pero también sabemos que hay otro tanto personal de salud en residencias para personas mayores. Tenemos una advertencia de la Organización Mundial de la Salud donde se dice que para que los países empiecen a considerar levantar las restricciones, lo primero que todo es que la transmisión del virus esté controlada. Estas condiciones no se han dado todavía en nuestro país. Lo segundo es que los sistemas de salud estén en la capacidad para detectar, probar, aislar y tratar cada caso y rastrear cada contacto. Esto también ha presentado dificultades debido a la desarticulación que todavía tenemos entre las diferentes entidades gubernamentales, pero sobre todo minimizar los riesgos de nuevos brotes en residencias de ancianos y centros de salud. Estas condiciones aún no se cumplen y entonces es complejo pensar en las consecuencias que esto va a traer para nuestro país.
Ya vamos a entrar más en detalle porque usted ha tocado unos puntos muy importantes y es el tema de la salud, pero déjeme saludar a Juan Luis Castro, él es senador de la Alianza Verde, y le quiero preguntar, ¿reabrir el país qué es, senador? Bueno, básicamente va a entrar a funcionar el 60 al 70% del comercio. El gobierno nacional decretó que 3 sectores se reactivaban de nuevo, que el de infraestructura, manufactureros y, como lo mencionaba el doctor Rafael Nieto, ahora parte del comercio. Como lo mencionó el doctor Javier, yo creo que esto pues definitivamente va a aumentar las posibilidades de contagios por COVID y también se abrió la posibilidad de que municipios sin casos de COVID puedan retornar a actividades, alrededor de 900 municipios, pero hasta el momento el Ministerio del Interior solamente ha recibido solicitud de, creo que si no estoy mal, de 70 municipios que están esperando entrar otra vez pues a funcionar casi que normalmente. Yo creo que el mensaje central que daría yo es que abrir el país es algo que se debe hacer con mucha mesura y mucha precaución y pues midiendo el riesgo a cada momento. Alberto Bernal, él es economista, nos ha acompañado varias veces aquí en Semana. Y la misma pregunta para usted, reabrir el país, ¿qué es? ¿Qué significa? Hola Jairo, hola Diego, hola a todas las personas del panel y a la audiencia. Jairo, para mí comenzar a reabrir el país es una gran noticia. Es una noticia que yo venía esperando hace mucho tiempo y que estaba rogando que viéramos lo antes posible. Porque pues obviamente como dijeron todos los panelistas, o como han dicho todos los panelistas, pues obviamente estamos viviendo unos momentos sin precedente con unos riesgos muy importantes, pero la realidad, para los que quieran entender, digamos, el tamaño de la catástrofe económica que estamos viendo, pues a veces la gente piensa que Alberto Bernal es un tipo muy extremo. Entonces yo quiero invitarlos a que lean la columna de Alejandro Gaviria, por ejemplo, en El Tiempo, o que lean la entrevista que le hizo Luis Carlos Vélez al presidente de FEDESarrollo, al director de FEDESarrollo este fin de semana, y que miren los números, porque es que es cierto que es muy peligroso el COVID mata a muchas personas, pero si seguimos con la economía cerrada vamos a devolver las mejoras sociales que hemos visto en este país en 20 años. Lo decía el presidente, el director de FEDESarrollo, podemos tener 5 millones de pobres en 3 meses si no hacemos algo, si mantenemos esta situación. Y pues eso, el COVID mata, pero la pobreza mata muchísimo más que el COVID. Eso es, yo creo que en eso creo que todos estaríamos de acuerdo y entonces iniciar este proceso de volver a algo parecido a la normalidad es una muy buena noticia para el país y para nuestra gente. Sí, acá hay unos puntos importantes que ustedes han tocado y realmente del 11 al 25 de mayo digamos que el país va a estar en prueba porque también se ha dicho que si no se cumplen todos los protocolos, si no se cumple ese distanciamiento que hay que tener, pues hay que volver a un confinamiento. Digamos que el tema está todavía sobre la mesa, pero es necesario reactivar la economía. La pregunta acá, doctor Nieto y el senador Castro, que es médico, es justamente cómo equilibrar ese punto, que la reactivación económica vaya de la mano de todos los cuidados médicos, porque como lo dice el doctor Cabrera, el virus, lo cierto es que no está controlado. Pero lo primero que habría que decir es que la cuarentena tenía un doble propósito, que era evitar que la tasa de contagio se disparara y que causara un colapso del sistema de salud pública, y por el otro lado, darle tiempo a ese sistema para prepararse adecuadamente para manejar la crisis. Y con la información pública disponible parece que ambos propósitos se cumplieran. Yo creo que vale la pena mirar unas cifras que son claves. En el reporte de ayer, el último disponible, había 11.063 contagiados, 463 fallecidos, 635 hospitalizados, apenas 220 más hospitalizados que el 17 de abril, que es la cifra que yo uso. 2.705 recuperados también. Así es, y 128 personas en UCI. Jairo, solamente 16 más, solo 16 personas más en cuidados intensivos que el 17 de abril. Pero un dato que es aún más importante, a estas alturas del desarrollo de la pandemia, los COVID-19, los pacientes contagiados por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos solamente ocupan el 2.3% de las unidades UCI del país, considerando que a mediados de abril había 5.462. Es posible que haya más hoy y por tanto que el porcentaje de ocupación sea menor. Más, el Ministerio de Salud anunció que había comprado 2.817 equipos de ventilación. Con esos equipos se aumentan un 40% la capacidad de las UCIs y van a comprar hasta 8.000 más. Y por el otro lado, en estos 15 días, en estas 2 semanas, en la que empieza ahora y la siguiente, el INVIMA debería aprobar la producción industrial
de los respiradores que se diseñaron en la Universidad de Antioquia, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la Universidad de La Sabana, que además van a ser cerca de un 90 o 95% más barato que las internacionales. Es decir, vamos a tener una producción local que nos va a permitir no depender de la producción internacional ni de sus tiempos, y que va a ser muchísimo más barato. Y ese es un dato muy importante. Después, el ministro de Salud habló directamente y dijo el 21 de abril que la tasa de contagio, la famosa RO, la tasa de reproducción de contagio, el número de personas que se contagian a partir de un infectado, había bajado en Colombia de 2.5 al inicio de la crisis a una cifra cercana al 1. Si llegamos al 1, el fenómeno de contagio estaría fundamentalmente controlado, en vías de controlarse de manera definitiva, porque significaría que un contagiado solamente infecta a una persona más. Pero también no perdamos de vista, Rafael, permítame, pero no perdamos de vista que de todas maneras el las tasas de mortalidad de Salud, Rafael, le decía que de todas maneras no perdamos de vista que el propio Ministerio de Salud ha sido consciente en decir que nuestras cifras, es decir, el número de pruebas y todo lo que vamos conociendo, estamos atrasados 15 días. Y ahorita le pregunto al doctor Javier si es así. Jairo. Entonces, no sabemos qué tan real es esto. Jairo, ojo, es verdad que las cifras de testeo están retrasadas y que las cifras de contagio están retrasadas, pero lo que no está retrasado es la cifra de hospitalizados y la cifra de internados en cuidados intensivos, y tampoco están retrasadas las cifras de mortalidad. Esas son cifras ciertas y de hoy. Y a hoy, con independencia del número de contagiados y con independencia del número de tests, la verdad es que solamente el 2.3% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID. Y también que las tasas de mortalidad son muy buenas. Y usen los criterios que quieran. El número de contagiados en referencia con el número de confirmados de COVID en relación con mortalidad. La nuestra es apenas del 4.2, cuando, por ejemplo, la de Alemania es 4.4, la de Estados Unidos es 6 y Bélgica tiene 16.3. Pero si usted habla de la tasa de mortalidad por 100.000, que no hace referencia a los test y al número de contagiados confirmados, sino que es una comparación de número de muertos por COVID-19 por 100.000 habitantes, nuestra tasa es de solamente 0.93. La de Bélgica es 75.78. La de Gran Bretaña es 48.02. La de Estados Unidos 24.31. Nosotros tenemos todavía menos de un muerto por 100.000 habitantes. Lo que trato de decir es, las cifras de hospitalizados, las cifras de cuidados intensivos, las cifras de mortalidad en relación con el número de contagiados, las cifras de mortalidad por 100.000 habitantes y la tasa RO parecen ser todas cifras muy buenas y mostrarían que el propósito de la cuarentena se cumplió y que por tanto tenemos que ir a la reactivación de la economía, Jairo. Sí, doctor. Jairo, si me permite. Yo tengo una opinión acerca de esto y de pronto difiero, y lo que pasa es que las sí, cifras, senador, y ya vamos con el doctor, por favor. Las cifras se deben medir cuando el país no esté en cuarentena. O sea, en medio de la cuarentena estas cifras no tienen ningún valor estratégico, porque de hecho se entró a cuarentena para evitar que la rata de contagio fuera muy alta, el RO, como decía el doctor Nieto. Ahora, hay una serie de cosas que son muy importantes. El principal propósito de la cuarentena, aparte de evitar el contagio, era preparar el país para cuando estemos en condiciones relativamente normales, y es que la economía se reabra. Hay una cosa fundamental: lo que más mortalidad y morbilidad produce es la pobreza. Un país que tenga pobreza es un país donde la gente se va a enfermar más y se va a morir más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si usted abre el país en las condiciones que no son las adecuadas, pues esto le va a generar un montón de letalidad, un montón de morbilidad y de cosas que nosotros no queríamos ver. ¿Qué es lo que pasa? Que el país se va a abrir. Como lo decía el doctor Nieto, es cierto que compraron 2.000 ventiladores, pero esos ventiladores van a estar llegando hasta agosto. Hay una medida muy simple que el gobierno la pudo haber hecho, por ejemplo, para el día de hoy. Los asiáticos tuvieron una experiencia muy importante con el SARS, y es que ellos le utilizaron la medida del tapabocas en toda la población. ¿Por qué? Porque los tapabocas solamente disminuyen el contagio de un 40 o un 60%. En este momento, pues, los tapabocas no están siendo entregados a la población. Hay gente que no tiene cómo comprar un tapabocas. Un factor súper importante: el viernes pasado nos reunimos con la Procuraduría. Menos del 10% del personal médico tiene los elementos de protección para, pues, enfrentar y atender esta pandemia. ¿Y eso qué quiere decir? Que los países que peor les ha ido según los estudios
Italia y España, y ahora está alcanzando los Estados Unidos. En esos países en particular, los médicos, una característica común entre ellos es que no tuvieron cómo protegerse, entonces se convertían en un factor nosocomial de infección y en un factor de infección en la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que ahora sí vamos a entrar a evaluar si estamos preparados o no? En este momento se va a aumentar la rata de infección. De hecho, si ustedes miran la curva, diariamente estábamos en 200 infectados diarios, 300, 400, ya vamos en 500. Medir la rata, pero porcentualmente no es mucho menor, doctor Juan Luis. Porcentualmente es mucho menor el cambio y lo importante es el cambio día a día, doctor Juan Luis. Bueno, 500 de 11.000 es menor que 200 de 500. Claro, pero recuerde que nosotros apenas estamos testeando, al día de ayer estamos testeando 6.000 pacientes al día, si no me equivoco, y eso ha venido aumentando, gradualmente ha venido aumentando. ¿Qué es lo que quiero decir? Medir la tasa de hospitalizados no es una buena tasa. Hubo un estudio que salió de la Universidad de Yale hace 2 semanas y no es buena tasa precisamente porque los brotes, uno no sabe quién de las personas que se infectan van a terminar con necesidades de hospitalización. Las cifras a nivel mundial dicen que de 100 personas que se infecten, 5 van a requerir ventilador. 5 personas van a requerir estar en un hospital con ventilador. Todos los estudios hablan de la misma cifra. Esos estudios son viejos, doctor Juan Luis, si me permite. Juan, qué pena, pero rapidísimo, porque yo sé que no es mi turno y viene el doctor Cabrera, pero a mí me parece muy importante. Pero contéstele. Una cosa muy importante, por ejemplo, y es que yo no tengo la autoridad para decir eso, pero el doctor Cabrera sí la tiene, y creo que esa es la parte más importante de la discusión para Colombia. A mí me parecería increíble que el doctor Cabrera le explicara a Colombia, porque él sí tiene la autoridad para decirlo, porque él es médico, qué están mostrando los estudios de serología de Nueva York, de Alemania, de Islandia, de Corea del Sur, etcétera, en términos de la prevalencia de la enfermedad en la población. Déjeme darle un dato nomás, Jairo. La estimación es que en la ciudad de Nueva York, los casos reales versus los casos reportados es 13 veces más alta. O sea, en este momento en Nueva York, la ciudad de Nueva York, se cree que hay 3 millones de casos de personas con el COVID. Oficialmente hay 300.000. Entonces, la tasa de mortalidad no es el 7.6% como se reporta, sino 0.68%. Sí. Y en el caso de Colombia, por simple cuestión estadística, Jairo, y eso yo creo que es muy importante que se lo expliquemos a Colombia, muy probablemente no tenemos 11.000 casos, sino una exponencialidad de esos casos. Y por eso es muy importante decirle esto a la gente para que la gente le baje un poquitico a la paranoia de que si salimos a la calle nos vamos a morir de COVID. Y con eso me disculpo por haber interrumpido. No, doctor Bernal, usted tiene razón. Doctor Cabrera, perdón, senador, un segundo. Pero senador, que el doctor Cabrera nos está levantando la mano porque ya estamos entrando al tema médico. Ya vamos con usted, senador. Doctor Cabrera, el doctor Nieto Loaiza entrega unas cifras, el doctor Bernal, el senador Juan Luis Castro también. En el tema de cifras, de lo que tiene que ver con las hospitalizaciones y los estudios que se conocen, para unirlo con este tema de la reactivación, realmente, ¿cómo estamos acá en Colombia? Bueno, en Colombia tenemos una cifra muy importante y es que la ocupación hospitalaria en este momento está más o menos en el 50%. Esta es una cifra que sí preocupa al sistema de salud y que también genera unas presiones sobre el gobierno nacional y que da vía libre para la reapertura. Sin embargo, sabemos también que el subdiagnóstico en nuestro país es importante. El número de pruebas que se están realizando en el país asciende a unas 5.500 pruebas diarias, cuando, digamos, en países como Corea del Sur, Alemania, estas pruebas ascienden a 23.000 pruebas diarias, teniendo una población similar. En España igual. También hay un subreporte de los casos sospechosos. Tenemos casos de mortalidad en Bogotá, donde a pesar de que el fallecimiento se toma como un caso de sospecha por coronavirus, en el certificado de defunción aparece muerte de causa natural y estos registros pues nunca van a llegar a ser reportados como coronavirus. Entonces hay un importante subregistro de la mortalidad en el país
yo creo que si bien lo que comentan es que el propósito de la cuarentena sí se ha cumplido, esto ha sido así, se sabe que estas medidas de distanciamiento físico lo que hacen es retardar la aparición del pico de la curva, se ha disminuido la pendiente de la curva, se ha disminuido el contagio y se ha disminuido también la mortalidad. Sin embargo, pues cuando vamos soltando o cuando vamos flexibilizando medidas, se sabe que las consecuencias de esa flexibilización no aparecen al siguiente día, sino a los 15 días después. Entonces, yo pienso que tenemos que ser, yo pienso que el gobierno nacional ha sido cauto en la toma de estas medidas, no ha liberado todos los sectores, ha liberado unos sectores específicos y están esperando a ver las consecuencias de esta liberación en unos 15 días, donde podamos recalcular nuevamente y mirar si esa ocupación hospitalaria... Doctor, pero desde el punto, Rafael, desde el punto de vista médico, ya para que le conteste Rafael y el senador, ¿hizo bien el gobierno? Uno sabe que está tratando de hacerlo mejor por el bienestar de todos los colombianos, pero ustedes desde el punto de vista médico, ¿estamos preparados y fue una buena decisión por parte del gobierno? Yo pienso que lo que pasa es que el gobierno tiene que tomar las medidas no solo pensando en el sector de la salud. El sector de la salud tiene todavía muchos temas por mejorar. Como les decía, las cifras de Fasecolda indican que dotar a todo el personal de salud tiene un costo de 430.000 millones de pesos. El gobierno ha dispuesto el 7% de las cotizaciones a las ARL y con esto se sumarían 23.000 millones de pesos. 23.000 de 430.000. Pero además, el gerente nacional de COVID-19 destinó 140.000 millones de pesos adicionales para la compra de elementos de protección personal para el personal de salud. Con esto sumaríamos unos 165.000 millones. Pues no nos acercamos ni a la cuarta parte de lo que se necesita para destinar elementos de protección personal al personal de salud en el país. Sabemos que si bien los médicos y el personal de salud de los hospitales son los que mayor riesgo tienen de contraer la enfermedad, pues ya se han venido presentando ciertas mortalidades y los elementos de protección personal es uno de los puntos básicos para poder flexibilizar más estas medidas. Senador Castro, ¿usted iba a responder? Sí, lo primero, pues que recuerden que yo soy médico. Doctor Bernal, yo soy médico psiquiatra. No sabía, qué pena. De Mount Sinai, soy salubrista público de Chapel Hill y gasté varios años haciendo investigación. Antes de entrar a esto del Senado, pues yo estaba dedicado a la medicina. Varias cosas. Debe conocer al doctor Katz. Sí, señor, pero varias cosas. Yo no creería, o sea, esto no vino con manual de instrucciones. O sea, cada país se va acomodando a lo que va sucediendo. Vuelvo y repito, yo creo que hay unas cosas que tenemos que tener todos claro. Para mí lo más importante era fortalecer el sistema de salud, porque en la medida en que el sistema de salud aguante, la economía se puede abrir por más tiempo. O sería lo lógico, por ejemplo, ¿qué están haciendo en Suecia? En Suecia tienen un sistema de salud muy robusto, y ellos se pueden dar el lujo pues, a medida que los pacientes se vayan enfermando, van hospitalizando y van lidiando con los retos que van apareciendo. En ese orden de ideas, ¿cuál ha sido la insistencia mía en el tema de salud? Lo primero, la plata de la ley de punto final no llegó. En la reunión con la doctora Cárdenas dicen que va a llegar después del 30 de mayo. Lo segundo, el ministro tuvo afortunadamente hizo un adelanto de recursos como de 460.000 millones de pesos para pagar nóminas, que se necesitan, pero que realmente no cubren las necesidades que tiene el sector. Tercero, la desprotección en la que continúa el personal de salud, que es que están desprotegidos, o sea, no lo digo yo por decirlo, están desprotegidos, lo dijo el informe de la Procuraduría el viernes y lo dicen todos los gremios, no tienen los elementos de protección. Lo cuarto, los ventiladores no han llegado. ¿Cuál es la importancia de los ventiladores? A ver, la importancia es que a medida que se vayan enfermando las personas, pues se pueda atender la gente y tenga la posibilidad pues, de tener una atención adecuada. Esto permite tener la economía abierta, que la gente salga, se infecte, desarrolle inmunidad y de una u otra manera pues tenga la tranquilidad de la gente, la seguridad de que pueden ir a trabajar y que si se infectan, pues obviamente si se agravan van a ir al hospital. El manejo diferenciado, mire lo que nos pasó en
en Tumaco y en el Amazonas. Estas zonas desde hace tiempo veníamos diciendo que había que manejarlas distinto por las vulnerabilidades que tienen. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? O el peligro que me parece a mí que puede suceder. Los tapabocas, mira, una medida tan sencilla como los tapabocas. O sea, aquí deberíamos estarle dando tapabocas a todo el mundo, porque aquí es que en Bogotá es obligatorio. En la medida en que la gente se infecte menos, pues el país va a estar abierto más tiempo. Entonces, lo que puede suceder ahora es que se empieza a abrir ciertos sectores del país. Si se aumenta la rata de contagio, se va a llenar muy rápidamente. Esto es en cuestión de una semana o dos. Esto no es una situación que ocurre en un largo periodo de tiempo. Y si eso llega a suceder, obviamente que esto va a generar mucha incertidumbre, mucho caos y tendríamos que volver a cerrar el país. Entonces, sí, se están abriendo sectores. A mí me parece que no estamos listos, pero yo no sé si íbamos a estar listos. O sea, yo no sé si el gobierno no tiene la capacidad o cuáles son las dificultades que tiene el gobierno para mínimamente darle tapabocas a toda la población, para mínimamente haber protegido todo el personal de talento humano en salud, arreglar los temas que tiene con los salarios, los temas laborales que tiene con el talento humano en salud. Esos eran cosas totalmente factibles. Es más, cuando ocurrió el VIH, todo el mundo pensó también que el mundo se iba a acabar. Y eso fue un horror, ¿no? Se va a acabar el mundo y ya. No se acabó. Y yo estoy con la misma perspectiva. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer para salir de esto, pero el gobierno tiene que ser mucho más eficiente. ¿Y qué hicieron, por ejemplo, en África, en los países pobres, con bajos niveles de desarrollo? Pero, senador, permítame que le conteste ahí el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto. ¿Estamos o no preparados? Y usted creo que le quería contestar a ellos. Yo creo que es que hay que mirar unas cifras exactas más allá de hacer unas afirmaciones sin sustento. ¿Qué significa estar preparados? Al menos en relación con la capacidad del sistema para atender pacientes COVID, lo estamos. Es que a hoy solamente el 3.9% de las UCIs que están liberadas exclusivamente para atender COVID están siendo ocupadas y solamente el 2.4% de las UCIs en todo el país. Es decir, tenemos una capacidad de al menos el 96% sin ocupar en materia de UCI. Y en relación con el número de camas liberadas para hospitalización por UCI, la cifra es aún mejor. Solamente el 2.8% está siendo ocupado. O sea, tenemos un 97.2% posible para ocupar. Eso le da tiempo al sistema, aún se aumenta el pico para atenderlo. Y además, yo no tengo la menor duda, y en eso coincido con todos, en que por supuesto la liberación va a aumentar la tasa de contagio y va a aumentar la presión. Eso está fuera de discusión, eso pasaría necesariamente. Los contagios van a seguir creciendo, pero el futuro depende de la responsabilidad y disciplina de los ciudadanos con medidas de higiene y distanciamiento social y de que en algunas zonas del país se tomen medidas especiales, como por ejemplo en el Amazonas. Y coincido plenamente, son claves la entrega oportuna y suficiente de equipos de protección personal al personal médico y sanitario. Ojalá se pueda aumentar el testeo en esa población específica y el seguimiento a poblaciones más vulnerables como los miembros de fuerza pública y espacios como supermercados, ancianatos, cárceles y transporte público. Pero la verdad es que la cuarentena sirvió su propósito. Ahí está una baja en la tasa del contagio, una capacidad del sistema de salud para atender. Ahí está una tasa de mortalidad muy baja. Esa tasa, hay que advertirlo, se va a deteriorar en la medida en que aumenten los casos, es inevitable, pero sigue siendo muy buena y nos da movimiento para pasar a la apertura, porque no hacerlo sí tiene unos costos que son enormes y eso es tal vez lo que vale la pena que miremos ya en este estado de la conversación. Nosotros como país habíamos conseguido unos avances en materia social entre 1999 y el año pasado que eran enormes. Pasamos de tener una pobreza del 50% a una pobreza del 27%. Disminuimos también la desigualdad y conseguimos además que la pobreza absoluta bajara del 22 al 7%. Pero ya las cifras muestran que a esta altura lo que vamos a tener es una recesión económica como nunca la hemos tenido en la historia de Colombia.
Una depresión, Rafael. Es decir, se tenía que tomar la decisión, Rafa, y permítame para que podamos avanzar precisamente en el tema que usted está hablando, que ya es los empleos, la plata, la situación financiera del país. ¿Qué pasaría, Alberto, que es economista y nos puede ayudar en este tema, si el presidente no toma la decisión de ampliar este aislamiento preventivo obligatorio? En cuanto a plata y finanzas, ¿cómo estaríamos? Pues Jairo, la mejor estimación la ha hecho Fedesarrollo. Fedesarrollo habla de aproximadamente 57 billones de pesos cada mes de lo que cuesta, mejor dicho, la economía cerrada. Déjeme darle un dato, Jairo, porque a mí me gusta poner estos datos para que la gente los logre entender. Porque, por ejemplo, yo muchas veces leo en Twitter gente que me manda mensajes y me dice, hombre, es que usted no entiende que la caridad puede ayudar mucho a eso. Yo voy a hacer un ejercicio, Jairo. Si usted llegara, supongamos que Colombia se volviera como la Venezuela de Chávez y mañana decidimos expropiar a Luis Carlos Sarmiento Angulo de absolutamente todos los activos que tiene. ¿Sabe para cuántos días nos aguanta eso, Jairo, de PIB perdido? Sí. 9 días. Toda la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo aguanta para compensar 9 días de falta de trabajo en Colombia. El hombre más rico de Colombia. Entonces, usted coge a los 4 hombres más ricos de Colombia, no llegamos ni a un mes. Entonces, el punto es cómo hacemos para lograr entender que es que aquí yo sé que esto es terrible. O sea, yo veo la visión de para mí los médicos son los mayores héroes del mundo. O sea, lo que puso Rafael Nieto el otro día en Twitter, la pintura esa que hizo el artista callejero, eso es lo más hermoso que he visto. Me emocionó mucho. Los héroes de esta historia son los médicos. Pero nosotros necesitamos tener una economía que funcione. Además son héroes, para Alberto, poder... permítame, que además son héroes que están cansados de que los llenen de aplausos, de que los llenen de abrazos y que les digan que son los mejores cuando están pasando dificultades muy graves, porque incluso, como nos decía el senador, ni siquiera tienen todos los implementos para poder hacer su trabajo bien. Exactamente, pero necesitamos, Jairo, que la economía funcione, porque si la economía no funciona, no hay impuestos, y si no hay impuestos, no tengo cómo, Alberto Bernal, ni ninguna persona que se quede sin trabajo, ayudar a financiar el gasto en salud en Colombia. Esa es la simplísima realidad. 2 minutos antes de entrar a esta conversación, estaba hablando con un industrial. Me dijo, Alberto, cobré 2% de lo que había cobrado en abril pasado este año. 2%. O sea, perdí 98% de mi ingreso. Un industrial en Colombia. ¿Cómo diablos hace ese industrial para mantener nómina y pagar impuestos? Sí. Es imposible. Entonces aquí es una cosa, y Rafael lo pone muy claro, Rafael lo puso muy claro en su columna del fin de semana. Esto es durísimo, esto es un dilema terrible, imagínense. Tenemos que decidir entre poner en riesgo a las personas, porque sí van a haber personas que van a caer en riesgo de tener el COVID y van a perecer por el COVID, eso es un hecho. Pero si mantenemos, si tenemos una situación en que la economía sigue cerrada, todos los meses vamos a perder 2 millones de empleos, 2 millones cada mes. Y 2 millones de empleos perdidos en Colombia, en un país, eso quiere decir que la persona que había logrado cruzar a clase media baja se devuelve a la pobreza. Y la persona que estaba en la pobreza se devuelve a la pobreza extrema. Y lo que vemos es, en vez de muertos por COVID, vemos niños muertos de física desnutrición. Y no tenemos cómo hacer esto porque el Estado en Colombia no es el Estado ni en Alemania, ni el Estado de Francia, ni el de Inglaterra, ni el de Estados Unidos. En Colombia no podemos mantener a la gente con la economía cerrada. Es así de sencillo. No hay plata, no tenemos los recursos. Punto. Doctor Cabrera, el doctor Bernal dice una palabra que es muy cierta, un dilema, y es el dilema de la salud o el dinero. Es una discusión que dice que es un falso dilema, pero sin duda está relacionada. ¿Qué opina usted sobre esto? No, yo creo que el presidente ha sido claro en que este es un falso dilema y que no debemos colocar las cosas en blanco o negro. Esto tiene muchos grises y debemos fijarnos en diferentes situaciones. Yo creo que para avanzar en esta discusión, lo primero es aceptar claramente que el propósito de la cuarentena sí se ha cumplido y que es necesaria la reapertura de algunos sectores. Eso, yo creo que en eso no está la discusión. Lo que
yo como médico y como ejerciente en el sector salud puedo decir es que es injusto que a la mayoría de médicos del país les sigan proponiendo contratos informales y se siga trabajando bajo la ilegalidad de intermediadores y también de contratos no formalizados. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a los médicos, es injusto también que si ya sabemos que menos del 10% han recibido elementos de protección personal, no se tomen medidas adicionales durante el curso de esta pandemia para darle a estas personas que son las primeras líneas de defensa en esta sociedad frente a esta pandemia, darle los elementos de protección personal que requieren para defenderse y no defenderse solo ellos, sino sus propias familias. Entonces, yo quisiera hacer la pregunta a los panelistas. ¿A ustedes les parece justo que no se hayan tomado las medidas todavía sobre la entrega de elementos de protección personal al sector salud? Eso es una realidad, doctor, eso es una realidad. Es decir, los médicos en el país no cuentan con todos los elementos y ni hablar de las prestaciones y demás. A ver, senador, contéstele al doctor Javier. Bueno, mire, eso es una discusión que yo he venido dando desde el Congreso de la República y que he venido reclamando. Y vuelvo a hacer énfasis. La pobreza genera más mortalidad y morbilidad, pero en las condiciones que estamos ahora, que son extraordinarias, estos 50 días, 50 y pico días que estuvimos en cuarentena, que el país fue juicioso, era para aprovecharlos para cuando se abriera el país, no tuviéramos que tener este tipo de situaciones, de médicos sin implementos, de gente saliendo a la calle sin tapabocas, de ventiladores que todavía no han llegado y una serie de situaciones que nos van a predisponer a tener que estar cerrando y abriendo el país con frecuencia. Y el problema básico para terminar esta primera parte es que la incertidumbre que se va a generar con aperturas constantes y cierres constantes del país es mucha, porque hubiera sido mejor estar preparados y robustos para aguantar un tiempo largo sin tener que cerrar. Lo de los médicos, todo antes el mundo de eso le entiendo que, senador, antes de eso le entiendo para concluir esta parte, es que para usted el gobierno se equivocó y no tendría por qué ampliar el periodo de aislamiento preventivo. No, ellos hicieron muy bien la cuarentena. Eso fue una decisión bien hecha, bien tomada, ha servido para disminuir la rata de contagio. Lo que yo creo es que el tiempo no lo aprovechamos bien para conseguir los equipos para proteger a los médicos, tapabocas para toda la población, la plata de la ley de punto final, hombre, es que la plata está ahí. Yo, lo que le decía yo en la plenaria al ministro, paguen la plata, aunque sea adelanten un 30% del dinero, para que estos hospitales puedan salir a flote y posteriormente cuadran las cuentas. Pero uno no puede manejar con ortodoxia una situación que es extraordinaria y tener a todos estos hospitales. Mira lo que está pasando ahora con la parte financiera de los hospitales. Los hospitales vaciaron las UCIs para poder prepararse para atender pacientes de COVID y dejaron de facturar un montón de plata. Dejaron de facturar cirugías de todo tipo, o sea, no están facturando y básicamente están teniendo ya muchas pérdidas. Entonces, de una u otra manera, estamos generándole otra vez otro daño al sistema de salud. Más allá, si la gente no trabaja, no cotiza, y este es un sistema que depende de las cotizaciones que la gente haga al sistema para poder subsistir. Por eso es que yo insisto que es muy importante que estos espacios de apertura sean largos, no un mesecito o mes y medio y pum, volvamos a cerrar, porque es que entonces eso genera muchísima incertidumbre. Pero déjeme, le termino lo de la protección de los médicos. Entonces, en el debate, nosotros tuvimos reunión con el ministro de Trabajo, que fue muy diligente, y el ministro emitió una orden para que las ARL, por obligación, pues proveyeran los equipos de protección. Pero entonces, ¿qué pasa? Que por ley, realmente los que tienen que dar esos equipos son las clínicas y los hospitales donde trabajan los médicos. Y las clínicas y los hospitales que dicen no tenemos plata porque no nos han pagado. Y las EPS tampoco les han pagado y tampoco les pagan. Y el ministro de Salud dice, no, lo que pasa es que eso toma su tiempo. 11 de mayo, llevamos 50 días y no le pudimos dar la plata de la ley de punto final, que fue aprobar el Plan del Nacional de Desarrollo el año pasado para haber solventado esta situación. Entonces, realmente, los 50 días de la cuarentena, donde todos fuimos juiciosos,
y debíamos estar listos hoy con la plática ya distribuida, al menos un 20 o un 30% para los hospitales y las clínicas, con los equipos para los médicos no estuvieron, tapabocas para la población tampoco, o sea, perdimos 50 días. Porque pues con su diagnóstico hoy, Diego, es como si no estuviéramos preparados, Diego. De acuerdo, y justamente, doctor Nieto, le quería preguntar eso, ¿cómo hacer para no perder todo este terreno abonado? Porque la cuarentena sirvió, digamos, para preparar la infraestructura hospitalaria, pero justamente cómo hacer para no perder este tiempo, estos avances paralelamente a la reactivación económica. Yo quiero decir dos cosas, Diego, muy rápidamente. La primera, yo coincido, lo he dicho insistentemente en mis trinos y en las columnas. Se requiere primero que el sistema de salud todo quede saneado. Ese era el propósito del acuerdo de punto final y coincido en que hay que acelerar la entrega de todos los recursos para que las deudas del Estado, de la Nación, a las EPS y a las IPS y las deudas que hay entre ellos se cierren. Segundo, es indispensable dotar de equipos de protección personal a todo el personal médico y sanitario. Tercero, sin duda, y en eso coincido plenamente con el doctor Cabrera, es fundamental dotar de contratos permanentes al personal médico y sanitario. Y cuarto y último, hay que mejorar los salarios. Yo en eso coincido plenamente. Y hay que tomar unas medidas especiales para atender poblaciones muy vulnerables y espacios muy vulnerables. Hay, por ejemplo, está probado que hoy por hoy las personas más vulnerables al COVID-19 son precisamente las del personal médico y sanitario. A esos hay que darles EPPs, pero además hay que testearlos permanentemente. Y después, en Colombia, los cuarteles militares y la policía, fundamentales. Y por último, ancianatos, supermercados, transporte público. Casos especiales hay que mirar con mucho cuidado, las cárceles y algunos departamentos como lo que está pasando en el Amazonas, que tienen una dinámica muy especial y que es muy riesgoso. Pero Rafael, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el senador para no dejarlo en el ambiente, que él prácticamente está diciendo que no nos preparamos en este tiempo de cuarentena para lo que venía? No, no estoy de acuerdo porque eso suena como que si el Estado no hubiera hecho la tarea, y yo creo que sí la ha hecho en buena parte, pero no de manera suficiente. Primero, preparó el acuerdo de punto final. Segundo, ha dispuesto unos recursos. El problema es que no todos esos recursos se han girado y también es verdad que ha hecho unas importaciones de material que son insuficientes y se han comprado unos ventiladores que empiezan a llegar desde mayo, más lo que va a entrar a partir de los esfuerzos de las escuelas de ingeniería en Antioquia, la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Sabana. Y liberó unos espacios de hospitalización y de cuidados intensivos muy importantes que da tiempo suficiente para soportar lo que seguramente va a ocurrir, que es un aumento de hospitalizaciones y de pacientes en cuidados intensivos. Lo que creo es que hay que acelerar la tarea y ponerle énfasis especial a estas poblaciones y a estos espacios en particular. Pero yo quiero volver sobre el tema económico porque se nos va a ir el programa y no lo vamos a mirar. Y yo creo que es fundamental que la gente piense cuando uno dice que la tasa de desempleo puede crecer hasta un 16.5, ¿eso qué significa? Significa que en Colombia puede perder el empleo 1.400.000 personas, pero si se prolongan los confinamientos o se repiten, van a ser 2.400.000 personas este año. Vamos a doblar la tasa de desempleo. Eso significa al final que entre 1.4 y 2.4 millones de personas van a perder su empleo y en Colombia quien pierde el empleo se va a la pobreza. Todo el esfuerzo de lucha contra la pobreza, de disminución de la pobreza extrema o absoluta, de disminución de la desigualdad, se puede ir en el transcurso de un año y vamos a tener en Colombia más consecuencias para la vida, para la salud, de hambre, de desnutrición, de enfermedades mentales, desórdenes sociales e inseguridad, que lo que podría generarse por el COVID. Ahora creo que vale la pena mirar en perspectiva otras enfermedades a las que no le paremos tantas bolas, pero que son sumamente graves. Y que uno se sienta y dice, ¿por qué le hemos puesto tanta importancia al COVID y a algunas otras enfermedades no? Piensen en la tuberculosis. La tuberculosis va a generar 1.4 millones de enfermos más. Perdón, 1.4 millones de muertos más por tuberculosis en 5 años. 1.4 millones más muertos de tuberculosis como consecuencia de los confinamientos y de lo que han significado. De manera que yo creo que aquí hay que mirar las cosas con perspectiva y ese es el punto que yo quiero señalar. La cuarentena ha servido, estamos preparados, tenemos que pasar a reactivar la economía si no queremos que las consecuencias, no solamente para la economía, para la salud, para la vida de los ciudadanos,
sean todavía peores que el remedio que queremos prevenir. Y Diego, una cosa, si me permite ahí algo. Doctor Bernal, perdón, quiero hacerle una pregunta a usted en el tema económico. El crecimiento de este año, por supuesto, la meta que tenía el gobierno ya no se va a lograr, la economía está bastante golpeada. Quiero preguntarle justamente cuál cree usted que van a ser los sectores que más van a tardar en esa reactivación. Se habla, por ejemplo, del sector del turismo, el hotelero, de 2, 3 años. ¿Es así? ¿Cuál es el panorama realmente en materia económica? Sin duda alguna. A ver, esto ya lo sabemos, Diego. La verdad es que hay un espejo en el mundo que podemos utilizar para ver cómo ha sido la reactivación o cómo es la reactivación post-COVID. Esto es algo que muchas personas no saben, pero la verdad es que nosotros los economistas, los analistas, cuando le damos recomendaciones o hacemos los comentarios sobre los mercados y sobre lo que puede pasar en el futuro, Alberto Bernal se enfoca en dos cosas, en lo que está pasando en China y en lo que está pasando en Corea del Sur. Corea del Sur y China nos llevan 60, 90 días 60 días más o menos en esta pandemia. Entonces ellos ya cruzaron el pico de casos y ya están en un proceso de normalización, porque esa es la otra cosa muy importante, Diego, que es que la gente debería entender esto y esto es muy importante. Dos cosas. El famoso aplanamiento de la curva no quiere decir, esto es muy importante que la gente en Colombia lo entienda, aplanamiento de la curva no quiere decir que no hay más casos, sino que los casos no crecen exponencialmente. Porque es que lo más probable, Diego, es que Alberto Bernal, al doctor Cabrera, a Juan Luis, a Rafael, a Jairo y a Diego nos va a dar COVID en algún momento. Esa es la realidad. Y lo más probable, a todos nos va a dar COVID. Y Jairo, una cosa muy importante, lo que muestran los estudios de serología que están saliendo en Nueva York, los ejercicios que está haciendo el jefe de epidemiología de un instituto de epidemiología de la Universidad de Yale, donde estudió Juan Luis, el doctor David Katz. ¿Qué es lo que muestra eso? Jairo, ¿sabe qué porcentaje de los casos de COVID se estima en este momento en Nueva York que fueron totalmente asintomáticos? 98%. 98% de los casos. Solamente el 2% de los casos tuvieron síntomas. Y ojo, no quiere decir que se hubieran ido al hospital, sino que una proporción muchísimo menor a eso fue al hospital, porque algunos tuvieron fiebre, otros tuvieron, etcétera. Entonces, volviendo a la economía, porque creo que es lo más importante de toda esta cuestión. Si nosotros no tenemos cuidado con lo que estamos haciendo, si el gobierno por alguna razón decide que hay que mantener este confinamiento por mucho tiempo más, si Colombia le hace caso a la visión de la alcaldesa Claudia López, que dice que tenemos que mantenernos encerrados hasta que haya vacuna, que personalmente Alberto Bernal piensa que la vacuna no llega ni en 12 meses ni en 18 meses, de golpe ni siquiera llega. Es posible que ni siquiera llegue. Si nosotros hacemos caso a eso, si nosotros llegamos a hacer caso a eso, ¿qué quiere decir? Hay un estudio que está haciendo el Departamento Nacional de Planeación con el Banco Mundial. Todavía no está publicado porque se está trabajando en él. Jairo, ese estudio está mostrando que si se mantiene la cuarentena como está por 3 meses, en Colombia va a haber 5 millones de nuevos pobres. 5 millones. Entonces, las cifras de Rafael se ponen peor si mantenemos la cuarentena por mucho tiempo más. Y si llevamos a 5 millones de personas a la pobreza nueva, ¿qué pasa? Alberto Bernal hizo este cálculo. Las muertes por malnutrición de los niños en Colombia son 12 por cada 1,000. Si mandamos a las 5 millones de personas, 5 millones, a la pobreza, muy seguramente las muertes infantiles pasan de los niveles de Colombia hoy, que es 12 por cada 1,000, a los niveles de Nigeria, que son 78 por cada 1,000. ¿Sabe cuánto implica eso, Jairo? Entre 100 y 150,000 niños muertos cada año de hambre, de física hambre en Colombia por esta cuestión. Entonces, esto es muy difícil, es un dilema terrible y es un dilema terrible para todo el país, para el gremio médico, para los economistas, para todo el mundo. Pero seamos sinceros, sí. ¿Queremos 100,000 niños nuevos muertos por hambre o aceptar el riesgo de que tengamos un poco más de víctimas si reabrimos la economía por el COVID? Es horrible decirlo, Jairo. Me encantaría no tener que decir esto, pero es la realidad, es lo que nos dio esta situación tan difícil en este momento histórico. Yo quisiera que le contestara el doctor Javier. Él es el presidente de la Sociedad de Geriatría, es médico, igual que el senador que también ya le va a contestar. Pero lo cierto es que la gente está saliendo. Se estima que hoy más de 6 millones de colombianos ya salen a las calles
pero la gente sale con miedo. Si uno habla con la gente, de todas maneras tiene miedo, y cuando uno los escucha a ustedes de que finalmente, pues bueno, los controles y todo, pero podrían terminar contaminados, ¿qué decirle, doctor Javier? Y sigo con el senador. No, lo primero es aclarar que las medidas individuales son las que van a marcar el bienestar de cada familia. Si yo salgo a la calle y después llego a visitar a mis abuelos el fin de semana, pues lo más probable es que ellos terminen falleciendo. Y lo voy a comentar porque estamos hablando de cifras. Yo estoy a favor de las cifras que nos comenta Alberto Bernal y son cifras que sabemos que en cada país y en cada territorio se presentan de manera diferente porque el compromiso de la pandemia va a ser diferente, el porcentaje de los asintomáticos, de los hospitalizados y de quienes consultan a las UCIs y de los que requieren ventiladores es diferente en cada territorio. Pero me quiero remitir a la parte del sector salud para cerrar esa parte, y es que hace 4 días hubo un comunicado desde la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos en combinación con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y también con el Colegio Médico Colombiano. Aquí ellos advierten que se destinarán billones de pesos para atender las dificultades financieras empresariales, y con eso no estamos en desacuerdo, pero sí se le solicita al gobierno de manera comedida, además, que se asignen esos recursos faltantes para que sea el Estado colombiano quien asuma y garantice la entrega, suficiencia, estándares de calidad y debido proceso de almacenamiento y distribución de los elementos de bioprotección requeridos por el talento humano en salud. Pero además, si no hay un cuidado concienzudo y de seguridad apropiadas para quienes se tienen esas competencias, conocimientos y experticia necesarias para salvaguardar la vida de los connacionales y de los extranjeros, entonces, ¿quién más podría asumir esas labores? Es inminente y se requiere una urgente intervención que resuelva las carencias y las desgracias laborales del personal de salud, no solo en el sector público, sino también en el privado, porque ambos sectores han mancillado esa dignidad laboral y han puesto en riesgo la salud, estabilidad, garantías y remuneraciones del personal de salud. Es el primer punto que quería terminar. Y el segundo punto es que cuidado con la letalidad. Sacamos un estudio entre la Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. En este estudio se evidencia que en el grupo de población de 60 a 70 años, 1 de cada 7 personas en nuestro país, 1 de cada 7 contagiados están falleciendo. En el grupo entre los 70 a los 80 años, 1 de cada 4 personas mayores en este grupo de edad están falleciendo. Entre los 80 a los 90 años, y esto es con las medidas de distanciamiento físico y con las medidas que se han puesto de cuarentena. Entre los 80 a los 90 años, 1 de cada 3 personas contagiadas fallecen en nuestro país. En mayores de 90 años, 1 de cada 2 personas contagiadas fallecen, con una tasa de letalidad del 50%. Entonces, pilas con esta letalidad, que ya son datos de nuestro país, son datos locales y son datos basados en los primeros 1,000 casos de contagio en personas mayores. Sí, son unas cifras preocupantes, pero senador Castro, digamos, esto ya es una realidad. Hoy hay 6 millones de colombianos que ya están reactivando la economía en distintos sectores, pero senador, digamos, no cabe duda que la mayor responsabilidad está en todos nosotros, en cuidarnos, en respetar las normas, porque estamos en una realidad que no vamos a poder cambiar y la reactivación económica hay que hacerla. Tiene su micrófono apagado, senador Castro. Senador. Por favor, actívelo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. A ver, y vuelvo y enfatizo en esto. La economía de un país es fundamental en la medida en que genere bienestar para la población y en la medida en que genere una distribución equitativa de recursos, y obviamente esto genera indicadores de salud per se, mejora los indicadores de salud. En esta situación que estamos, que es extraordinaria, el sistema de salud es pivotal. ¿Por qué? Porque si el sistema de salud no funciona bien, así queramos abrir el país, así queramos salir a trabajar, si la gente empieza a ver sus familiares muriéndose, si empieza a ver la gente enfermándose, y otra cosa, no hemos hablado de las secuelas. Eso no es que le dio la gripe, lo hospitalizaron y sobreviví, como no se murió, entonces bien, no, hay gente que queda muy incapacitada y por mucho tiempo eso genera pérdidas económicas para las familias y para el país. Me pego a lo que dijo el doctor Javier, tiene toda la razón. Yo les estaba contando lo que ocurrió cuando apareció el VIH. Lo que realmente funcionó
fueron las campañas masivas de promoción y prevención. Tuvieron que llevar etnólogos, llevaron cosas acomodadas a su cultura, pero en últimas la gente se responsabilizó individualmente de pues, asumir el reto de no contagiarse y de no contagiar a nadie. Y eso es una parte fundamental. Yo creo que aquí, si no nosotros no estamos peliculados desde ya en hacer unas campañas de promoción y prevención, que no las he visto, masivas, llegándole a toda la población, para que esto se vuelva, que cada que uno salga de la casa tenga que tener el tapabocas, no se toque la cara. O sea, todo este tipo de cosas que son los que realmente van a ayudar a disminuir el contagio, va a ser muy complejo sobre el tiempo mantener unas tasas de contagio bajas. Entonces, eso es muy importante. A ver, Rafa le quiere contestar ahí. A ver, Rafael le quiere contestar. Para terminar, una cosa, Jairo, para terminar esto y ya. Senador. Estoy de acuerdo con todos en que el país hay que abrirlo y que la economía es fundamental. Pero si el sistema de salud no está preparado, van a tener que cerrar el país con mucha frecuencia, muy rápido. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo los que estamos en salud. Claro que hay que abrir el país, pero que lo abramos por periodos de 3 meses, 4 meses. Miren lo que acaba de pasar en Seúl. Ayer tuvieron que cerrar los bares y los restaurantes porque hubo otro brote, apareció otro brote en Wuhan. Entonces, y todos tienen que utilizar tapabocas en China y en Seúl. Todo el mundo sale con tapabocas. O sea, aquí no estamos haciendo eso. Y eso es parte del problema de que no hay una campaña grande de promoción y prevención en salud. A ver, Rafael. Jairo, no, yo, como que se nos está acabando el tiempo, yo quiero reafirmar algunas ideas que me parecen importantes. Uno, hay que tener cuidado con las tasas de mortalidad que hablaba el doctor Cabrera, porque las está mirando en comparación con el número de contagiados confirmados y no sobre el número de contagiados que son muchísimos más que los que aparecen confirmados. Esa tasa de mortalidad siempre tiene un problema y por eso a mí me parece que es un error usarla como criterio y creo que hay que usarla de muertos por 100.000 habitantes, que esa no tiene manera de ser pervertida o desviada por el hecho de que haya pocos o menos test y por tanto pocos o menos confirmados contagiados. Y ahí estamos bien, primero. Segundo, y déjenme ser un poco provocador en esto, si algún ciudadano tiene experiencia y conciencia es, por definición, el adulto mayor. Yo creo que es indispensable levantarles el confinamiento. Me parece que es grosero, que es violatorio de sus derechos tratarlos como niños, como si fueran discapacitados, como si fueran menores de edad. Pero son muy vulnerables, Rafael, son muy vulnerables, son muy hasta vulnerables. El 31 de mayo. Pero Jairo, ¿por qué tenemos que decidir por ellos? ¿Pero no los estamos protegiendo? No, es que ellos son suficientemente capaces de protegerse a sí mismos. Ese es mi punto y eso es lo que quiero insistir. Me parece que es grosero, que es irrespetuoso, incluso que es antiético tomar decisiones por un adulto mayor de 70 años. Si hay alguien que está crecidito y sabe cuáles son los riesgos y cuáles son las responsabilidades y cómo las puede asumir, es un adulto mayor. ¿Por qué usted o yo o un presidente de la República puede decidir por ese adulto mayor de 70 años? ¿Quién dijo que son menores de edad o discapacitados? ¿Se equivocó entonces el presidente Duque con Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es una medida discriminadora. Yo creo que al adulto mayor hay que respetarlo. Y el punto al final que quiero resaltar es el siguiente. La extensión de las medidas de emergencia solamente se puede hacerlas justificándolas rigurosamente, de manera clara y precisa, con prueba inequívoca de la urgencia y la pertinencia y de la proporcionalidad de la medida. No puede ser intuitiva, no puede ser caprichosa, no puede ser arbitraria, no puede hacerse por si acaso. La naturaleza del confinamiento vulnera y limita y en algunos casos suspende de tal manera derechos fundamentales para la vida, las libertades y la dignidad personal como el trabajo, que solo puede hacerse de manera absolutamente indispensable y proporcional. Totalmente. Y la gente tiene el derecho a saber por qué. Pero hay algo, a ver. Pero, senador, Bernal antes del senador. El senador ya habló mucho, antes rapidísimo, senador. Pero si la gente no senador, se va a proteger. A ver, termina ahí Alberto y ya le contesta, senador, para terminar, por favor. Jairo, una cosa muy importante, porque es que Rafael dijo algo que creo que es muy importante, y el doctor Javier lo dijo, el doctor Cabrera. Es muy importante ser eso sí totalmente claro sobre los números de letalidad, porque es que esto creo yo que es lo que puede cambiar la actitud de las personas al respecto. Y yo sí, con todo respeto, voy a decir lo siguiente. Oficialmente, la tasa de mortalidad del COVID-19 en el estado de Nueva York es 7.6%.
bien medidos esos números basados en las serologías que está sacando el Center for Disease Control en este momento en Estados Unidos, la posibilidad de muerte de un joven de 30 años en buena salud es de exactamente 0.019%. 0.019%, que Jairo, ¿sabe qué? Viene siendo exactamente el mismo riesgo para esa persona de 30 años de morir de una gripa normal. Esa es la realidad. Y yo creo que es importante, y con esto me callo, es importante que la gente en Colombia sepa esto. Porque sí, las personas mayores están en un riesgo totalmente diferente y estoy totalmente de acuerdo con Rafael. Si la persona mayor quiere tomar ese riesgo, es su derecho. Pero las personas jóvenes, que yo veo mucha gente paniqueada, gente de 20, 30, 40 años que dice, Dios mío, me voy a morir de COVID. No, hombre, usted no se va a morir de COVID. Usted tiene más probabilidad de morir de un homicidio en Bogotá que de COVID. Es más, yo hice el cálculo, Jairo. Una persona en Bogotá tiene el doble de posibilidad de morir asesinada en Bogotá que de COVID. Esa es la realidad. Senador, para terminar, para que les conteste, por favor. Bueno, yo lo que considero es lo siguiente. Me parece importante tener en cuenta que cuando se tomó la decisión del decreto, se estaba teniendo, primero, no teníamos la capacidad hospitalaria y se generaba un brote. Y sería muy triste que de pronto una persona se enfermara y por no tener la capacidad hospitalaria para atenderla se muriera. No poder salvar ese 50% de personas mayores que terminan hospitalizadas sería una tragedia que un país tendría mucha dificultad de explicar. Entonces yo creo que ese riesgo de dejar que la gente saliera, sabiendo que tienen los índices de letalidad más altos a comparación del resto de la población, en esas condiciones es complejo de explicar éticamente. Segundo, la información no era clara. La información no era clara y yo no creo que todas las personas tengan acceso a la información de la misma manera. Si tienen la habilidad de actuar de la misma manera, especialmente cuando se está en el tercer estadio de la vida, porque eso maneja unas complejidades muy diferentes, como lo puede afirmar el doctor Javier. Entonces, creo que esa decisión tiene que ir pegada también de la capacidad que tenga el país de decirle a la gente, no, salga y protéjase, hermano. Pero y si sale y no hay hospitales, y no hay ventiladores, y no hay cómo atenderlos, sálgase que si se muere, pues se murió. Y eso pues es una actitud muy compleja de asumir. Y vuelvo y repito, lo que el gobierno podría haber hecho: protección de los médicos, tapabocas para toda la población, y pues no se hizo a 11 de mayo. Y eso hubiera disminuido, o puede disminuir, porque todavía estamos a tiempo, muchísimo, la rata de contagio y la salud del sistema en general y de la economía del país, que es lo que todos queremos, que el país se pueda abrir por largos periodos de tiempo. Sí. Doctor Cabrera, muy rápidamente, porque ya nos pasamos del tiempo, ¿está de acuerdo con el doctor Rafael Nieto en el tema de los adultos mayores? ¿El gobierno se equivocó en ese tema? El micrófono, por favor, doctor. El micrófono Javier está en silencio, doctor Gracias. Cabrera. Ya. Es complicada esa decisión y yo creo que todas estas medidas no han sido basadas en evidencia científica, sino en ejemplos de otros países que tuvieron esos picos de infección más elevados en el momento de la pandemia. En nuestro país, si bien se tomó esa decisión, también hay que tener en cuenta que en nuestra cultura ese tipo de decisiones estigmatizan a las personas mayores, no solo también porque no se toma en cuenta desde los mayores de 60 años, sino solo a partir de los 70 años. Hay que ver que estas tasas de mortalidad aumentan de manera significativa a partir de los 60 años. Lo otro es que pues podríamos pensar que para proteger a estas personas mayores, si bien es cierto que en las personas jóvenes estos riesgos de mortalidad son mucho menores, una forma para protegerlas es separando estos grupos poblacionales. Es decir, si una persona más joven de 30 años llega con el virus a la casa donde residen sus dos abuelos o sus dos personas mayores de 60 años, pues esto sin duda va a aumentar estas tasas de mortalidad en estas personas mayores que han hecho bien el ejercicio de cuidarse y quedarse en casa. Entonces, en ese sentido, la solidaridad intergeneracional debe marcar un hito en la historia y debemos ser conscientes de que en este momento sí hay que cuidar del contagio a las personas mayores, porque ya sabemos que son las que menos se contagian, pero que son las que más fallecen. Bueno, 1:00 p.m, 7 minutos.
al doctor Javier Cabrera, a Rafael Nieto, al senador Juan Luis Castro, Alberto Bernal. Muchas gracias por acompañarnos. El debate pues continúa. Hoy se reabre el país, por lo menos 15 sectores. Se habla de más de 6 millones de colombianos que ya estarían saliendo a las calles, y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando con el numeral Reabrir el País Es. A todos nuestros panelistas, muchas gracias, y a ustedes los dejamos con una gran idea. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Mucho gusto. Hoy, en Una Gran Idea, les presentamos a Kiosco, una aplicación que se crea como supermercado para brindar una alternativa logística a hogares en Cundinamarca. Eduardo Osorio, cofundador de Kiosco, nos cuenta más acerca de la aplicación. Hola, soy Eduardo Osorio, cofundador de Kiosco, la aplicación que nace para abastecer los hogares de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. Además, lanzamos nuestros domicilios de los mejores restaurantes de la zona. Descarga Kiosco en iOS y Android. Kiosco tiene una gran idea llamada Mercados Solidarios, una iniciativa que invita a sus clientes a donar mercados con alimentos de primera necesidad. Desde su aplicación han creado una categoría llamada Donaciones, con mercados a donar de 30.000, 40.000 y 50.000 pesos. Los mercados son entregados a las personas que el cliente elija. Si no conocen a alguien, Kiosco cuenta con una base de datos de personas que los necesitan. Si están ubicados en Funza, Mosquera, Madrid o Facatativá, los invitamos a descargar Kiosco para que apoyen una gran idea donando mercados solidarios. Las grandes ideas aportan. Unidos saldremos adelante.